Today, in The True Boolean, segunda entrega de la serie C++ por versión, y hoy toca C++14. Y alguno puede pensar, ¡buah! Si C++14 fue una caquita, ¿para qué haces un vídeo? Y sí, es cierto, el propio proceso de estandarización lo describió como una versión centrada en corregir problemas de la anterior C++11 y además añadir alguna característica nueva. Sin embargo, algunas de esas cosas que añadieron nuevas las estamos utilizando todavía hoy. Por ejemplo, esta función. ¿Os suena? Arrancamos con la tostada de hoy. Lo cierto es que C++14 no tuvo tanto peso histórico como lo tuvo C++11, pero sí que llenó agujeros que el propio C++11 dejó abiertos. El más gordo de todos es que C++11 nos dio el make shared, pero jamás nos dio el make unique, y esa asimetría fue corregida para incorporarla corriendo a C++14. Os dejo por aquí un ejemplo de cómo es en C++11 y cómo es en C++14. La putada es que en el estándar sí que necesita este struct, este constructor, ya que si no esta línea no compilaría. Sin embargo, esto fue arreglado unas versiones más adelante que comentaremos en futuros vídeos. Y esto no es que solamente sea sugar syntax, es decir, azúcar sintáctico. En C++11 y 14, construir varios unique pointer dentro de una misma llamada a una función podía dejar una ventana de fuga real, por el orden de evaluación de argumentos que el estándar permitía en aquel momento. Fijaos que el peligro no está en la línea de arriba en solitario, ya que ahí no hay ninguna ventana de fuga, porque es una sola expresión asignada a una variable. El peligro aparece cuando metéis varias construcciones seguidas de new más unique pointer como argumentos de la misma llamada, tipo algo así. Es decir, si la construcción de la textura lanzaba una excepción después de que AudioClip ya hubiese reservado con este new, pero antes de que su unique pointer terminara de envolverlo del todo, esa memoria de AudioClip se perdía sin que nadie la liberase. Y ahí entra al rescate makeUnique, que encapsula la reserva y la adquisición del ownership en una única llamada de función, sin dejar hueco para que se cuele nada por en medio. Vamos con la segunda característica, lambdas genéricos. En C++11 un lambda necesitaba tipos concretos en sus parámetros. Si queríais, por ejemplo, un comparador que sirviera tanto para lot item como para cualquier otra cosa con un campo, por ejemplo, .value, necesitabais escribir dos lambdas diferentes o tirar de plantillas de función aparte. En C++14 os dejan poner el famoso auto en los parámetros de este lambda. Por dentro, la clausura que genera el compilador tiene un operador paréntesis paréntesis, que es una función miembro plantilla que se instancia para cada tipo con el que la llaméis, con la sintaxis compacta en un lambda. Característica 3, captura por movimiento. Init capture. Esta es la que más me gusta explicar porque resuelve un problema real que os habréis encontrado seguramente si intentasteis mover un unique pointer a la lista de capturas de una lambda en C++11. Básicamente no se podía, porque los lambdas en C++11 solo capturaban por copia o por referencia en su lista de capturas, y como ya habréis visto en algún vídeo del canal, un unique pointer no se puede copiar, es move only. Lo vimos en el vídeo pasado de ownership. Podíais capturarlo por referencia, pero eso no transfería la propiedad. Y sí, existían rodeos y otras cosas para poder hacerlo de otra manera, pero para poder transferir la propiedad de verdad dentro de una lambda sin salir de su sintaxis estabais atascados. Característica 4, constexp relajado. Aquí tenemos que values es un array nativo de C, no es un stdarray. Y ojo, porque el operador corchete corchete mutable de stdarray no se marcó constexp hasta C++17. Así que para rellenar una tabla dentro de una función constexp en C++14 necesitabais el array nativo, ya que stdarray os daría error de compilación. En C++11 una función constexp solo podía tener un return con una única expresión, nada de bucles, nada de variables locales que cambien de valor, prácticamente inservible para nada que no fuera una fórmula matemática de una línea. C++14 relajó las restricciones de constexp y permitió utilizar bucles, variables locales, condicionales y varias sentencias, aunque todavía existían algunas limitaciones, como por ejemplo nada de try catch, nada de variables static o thread local. ¿Por qué es importante esto para un game dev, por ejemplo? Porque tablas como esta, es decir, tablas de daño según la distancia de caída, muy típicas en los videojuegos, se pueden calcular en tiempo de compilación, no en cada frame, ni siquiera al arrancar el juego. Al inicializar una variable constexp con esta función, obligáis a que la tabla se evalúe en tiempo de compilación. Elimináis su cálculo en runtime y podéis comprobar resultados concretos con static assert, en vez de descubrir simplemente un error en la fórmula, pues jugando. Esta tabla queda completamente determinada en tiempo de compilación y no necesita calcular
calcularse mediante inicialización dinámica cuando arranca el programa. Característica 5, esta está guapa. No es muy útil, no la veréis ultra útil, pero la verdad es que está guapa. Y esta se utiliza mucho si trabajas con máscaras de bits, con flags de entidad, capas de colisión, componentes. Básicamente os deja escribir literales en binario. Y además, este apóstrofe tan cookie para poder separar los dígitos, para que cuando tú mires el número se vea y se aprecie mucho mejor a simple vista. Porque antes de esto lo habitual era usar un hexadecimal, un decimal o expresiones de este tipo que seguro que habrás visto muchas veces. C++14 estandarizó los literales binarios y los separadores de dígitos, así que ya no hace falta toda esa conversión mental que te dejaba la neurona en silla de ruedas. Así que ya lo veis, C++14 no tuvo ninguna feature con el impacto histórico de las move semantics o de la introducción de los lambdas, pero sí añadió extensiones importantes y os quitó fricciones muy concretas del día a día. Y esas fricciones sumadas son las que hacen que escribir C++ moderno se sienta bien en vez de ser una lucha constante contra el lenguaje. Si veis que os ha faltado alguna feature que vosotros utilizáis en C++14 y yo no he mencionado, dejádmela en comentarios, que la próxima entrega es de C++17. So, tomorrow, in the True Boolean.